Hola a todos, mi nombre es Diana Piñeros, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy hablaremos sobre el matrimonio igualitario y su relación con el pensamiento político liberal. Primero entenderemos que el matrimonio igualitario, de acuerdo a Torres 2016, el matrimonio de las parejas del mismo sexo, ha sido una figura jurídica de alta aceptación en este siglo, en especial por estados europeos, permeando las corrientes jurídicas en Latinoamérica, las cuales han modificado sus ordenamientos internos para aceptar el matrimonio como un estado más amplio. Sin embargo, sustenta Ospina y Velosa 2015 en matrimonio de adopción igualitaria. El problema es que en varios países sudamericanos hasta hace un tiempo era tabú que las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio, puesto que en la mayoría de constituciones las únicas personas que tenían derecho eran las parejas heterosexuales, dejando en duda los principios de estos países que se vanaglorian en principios como la igualdad, la libertad y la dignidad. Por ejemplo, Torres 1999, La familia, célula vida de la sociedad, sustenta su opinión en la Constitución colombiana que dice que al contraer matrimonio y tener hijos es la única estructura familiar que se convierte en el pilar de la sociedad. Por ello, anteriormente los homosexuales eran discriminados frente a actitudes legislativas, pero ahora las garantías de los homosexuales ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional, de acuerdo a Martín 2008 en Matrimonio Homosexual y Constitución. De acuerdo a Melo, vamos a ver la situación del liberalismo. En su texto El liberalismo colombiano y la democracia, 1980, el liberalismo en su sentido general para el siglo XVIII se configuró alrededor de las ideas fundamentales de la defensa de los derechos y libertades individuales contra toda forma de opresión estatal y la necesidad de un sistema político representativo que constituyera una garantía contra las posibilidades de que el Estado infringiera en contra de los derechos del ciudadano, lo que permitió el florecimiento de libertades de pensamiento, conciencia y expresión. Debe quedar claro que estas ideas liberales, cuyos exponentes fueron Locke y Montesquieu, surgieron en forma independiente, con excepción tal vez de Rousseau, que impulsaba una visión democrática de la sociedad. La visión liberal fue defendida principalmente por la burguesía europea y por algunos grupos intelectuales. Sin embargo, se contrapuso a lo que podríamos llamar un pensamiento democrático, porque no es lo mismo pensar que deben respetarse los derechos individuales a pensar que el pueblo tenga el poder. Y este es la idea de la democracia. De todas maneras, de acuerdo a Palacios y Stanford 2002, Colombia, país fragmentado, sociedad dividida, estas mezclas de influencias liberales y democráticas desde la institución francesa, las instituciones angloamericanas y españolas, se ven reflejadas en las tempranas constituciones provinciales en Sudamérica, donde la retórica de Rousseau se nota para dar garantía de los derechos del hombre y la voluntad general. Sin embargo, también evidenciamos un compromiso estricto con la Iglesia Católica Romana. Es aquí donde encontramos que la religión es un punto importante en la aceptación de los países respecto a los matrimonios igualitarios. Según García, 2015, matrimonio igualitario, un derecho a una aberración, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador en 2009 no coincide que la religión se utilice en argumentos constitucionales, puesto que carecen de secularidad y promueven la discriminación de credo. Para ello, de acuerdo a Ortiz 2013, la Iglesia Católica y la formación del Estado en América Latina, siglo XXI, los que promulgaban el pensamiento liberal vieron la necesidad de separar el Estado de la Iglesia, fracturando la religión católica e iniciando un proceso de modernización de la sociedad, compitiendo mediante la prensa y la educación. Esto lo sustenta mejor Loyola 2010, apoyo del matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina, quien no solo descubrió que la religión y el conservadurismo eran menos propensos a apoyar matrimonios entre personas del mismo sexo, sino que eran aquellos de pensamiento liberal quienes luchaban a favor, como lo podemos ver en esta gráfica, donde Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia ocupan los primeros puestos. Ahora, Corrales 2010, LGBT, Rights and Representation Latin America and the Caribbean, la sabiduría convencional sobre las causas de la expansión de los derechos sociales y los derechos LGBT tienen más probabilidad de avanzar en los países de alto ingreso, mayor educación y donde existen democracias izquierdistas, que es lo que se llama la hipótesis de la modernización, donde los movimientos sociales son abundantes y más organizados y la religión es menos influyente en la vida cotidiana. En este orden de ideas, de acuerdo a Englehart y Caraballo, existe Latinoamérica, un análisis global de diferencias transculturales, 2008. El matrimonio homosexual ha sido objeto de intenso debate en muchos países de las Américas que se han tenido que encontrar contra las entidades religiosas y políticos conservadores y otras condiciones del país. Sin embargo, ya está aprobado en países tales como Brasil 2004, Uruguay 2008, Ecuador 2008, Colombia 2009 y Argentina 2010, concediendo además el poder de adopción a estas parejas.
Otro autor como 10, 2013, Explaining Policy Outcomes, the Adoption of Same-Sex Unions in Buenos Aires and Mexico City, sustenta que al parecer lo que tiene éxito en cambiar estas políticas son las alianzas con movimientos sociales o actores políticos. Este fue el caso de Argentina y Ciudad de México, donde movimientos pro-LGBT formaron alianzas claves con movimientos sociales más grandes y más desarrollados en cada país, con grupos de derechos humanos, de izquierda, democráticos y liberales. Ahora, un ejemplo de acuerdo a Gómez, 2010, Friendly Government, Cruel Society, AIDS and the Politics of Homosexual Strategic Mobilization in Brazil, muestra otros casos, por ejemplo, en Ecuador, que los movimientos LGBT tuvieron éxito al aliarse con grupos feministas y movimientos indígenas. Por el contrario, en Brasil lo que hicieron fue asociarse con grandes grupos del sector económico, tratando de apoyar particularmente las disposiciones de la salud, tratando de luchar, por ejemplo, con las causas del VIH y buscando que la salud fuera un poco más democrática de acuerdo al desarrollo del país. Ahora bien, para terminar, para Tashni y Dehesa, 2012, Sexuality and Politics in Latinoamérica. Mientras los derechos sexuales se consolidaron en la región, también había una transición del autoritarismo a gobiernos formalmente democráticos en la mayor parte de América Latina, que aunque a diversos grados dieron espacios abiertos para el diálogo, prometían una política más inclusiva. Por lo tanto, examinar las confluencias de la sexualidad y las políticas públicas ha sorprendido a muchos activistas al ver la adopción del discurso de los derechos de la lengua franca arraigados en el liberalismo. El lenguaje se ha vuelto hegemónico en la región, expresando inesperadamente por individuos, grupos y movimientos masculinos propietarios burgueses entre los que se originó esta liberación. Dada esta historia podemos hablar con alguna justificación hoy de temas sexuales y de sus derechos. Los proyectos modernizadores de las élites positivistas liberales y posteriores comenzaron un proceso fragmentado de secularización que asumió diversas formas en diferentes países, postulando reformas liberales como simplemente un paso más en el camino progresivo hacia la emancipación de las mujeres y los derechos de los homosexuales, entre otras causas. Gracias.